Señor, hay un hallazgo. Después de un año de excavaciones, Flinders Petrie, el gran egiptólogo victoriano, descubrió por fin la tumba del faraón Amenemhab III. Nadie mueve ningún tesoro hasta que yo lo diga. Durante miles de años, la entrada a la pirámide había permanecido secreta. La esperanza era que, en su interior, el faraón y sus grandes riquezas permanecieran intactas. Pero alguien había llegado primero. Hace 4000 años. Una banda de audaces ladrones de tumbas consiguió lo imposible. Evitando una muerte segura, burlaron a los ingenieros más grandes de la época, forzando la entrada al Fort Knox del antiguo Egipto, evitando una serie de defensas mortales. Los guardas, trampas de arena y pasadizos cegados, para llegar hasta la momia y el tesoro de un gran faraón de una edad dorada, y huir con un botín que escapa a la imaginación. Alguien dio el gran golpe del mundo antiguo. Pero la pregunta de 3700 años de antigüedad es: ¿Cómo lo hicieron? El trabajo egipcio. Ahora, 4 grandes expertos se unen para intentar resolver este misterio desconcertante del mundo antiguo. Una ingeniera. Soy Diane Bell, soy ingeniera mecánica, o lo que es lo mismo, una trituranúmeros, solucionadora de problemas y una completa gamberra. Un egiptólogo. Me llamo Pierre Tellet. Llevo unos 10 años implicado en diversos proyectos arqueológicos en Egipto. Una experta en la vida en el antiguo Egipto. Soy la doctora Kasia Spakovska. Soy egiptóloga y estoy interesada en la vida cotidiana del antiguo Egipto. Y un experto criminólogo. Soy Chris Mathers. He trabajado como policía encubierto en los Estados Unidos, Europa, Canadá, por todo el mundo. Pasé esos años infiltrándome en grupos criminales y creo que he llegado a comprender muy bien cómo operan y cómo piensan. ¿Podrán estos expertos averiguar cómo una banda de ladrones llevaron a cabo tan extraordinario golpe? Chicos, ¿qué podéis decirme de esa pirámide? La función principal que cumple una pirámide es la de servir de tumba para el cuerpo del faraón. El faraón, hay que tener presente, no era simplemente el rey de Egipto. Era el rey del universo ordenado. El rey Amenemhab III fue un rey acaudalado en una edad de oro de los faraones. Y el rey más importante del mundo iba a reunirse con los dioses y no quería presentarse con las manos vacías. El rey no sería enterrado solo. Llevaría consigo todas sus riquezas: oro, plata, cornalina. Todas sus cosas empaquetadas en la cámara funeraria acompañarían al rey en su viaje hasta el lugar definitivo de reposo en el más allá. Y desde allí, un faraón feliz irradiaría buena voluntad y prosperidad a sus antiguos súbditos. De manera que era vital que el valioso contenido de su tumba jamás fuera perturbado. Habría un sistema de seguridad, imagino. Era un monumento pensado para que nadie pudiera entrar. Un laberinto de pasadizos secretos sellados por enormes bloques de piedra. La pirámide de Jaguara era el resultado de 1000 años de diseño de pirámides. Lo que ven detrás de mí son las famosas pirámides de Giza. La mayoría de la gente, cuando piensa en Egipto, lo primero que piensa es en estas pirámides. En el Imperio Antiguo, las pirámides tenían que ser grandes. Eso era lo más importante, y para ello utilizaban enormes bloques de piedra. Miren lo enormes que son estos bloques. Cuando llegamos al Imperio Medio, a la pirámide de Jaguara, la historia cambia por completo. Como pueden ver, esta pirámide es una construcción completamente diferente a las pirámides de Giza.
Esta se hizo con ladrillos de barro, un material muy sencillo, y de él decidió este faraón construir su pirámide. El exterior estaba cubierto originalmente de piedra caliza blanca y tendría la apariencia de ser de piedra maciza. Pero para Amenemhat lo importante era el interior. Quería crear el sistema de seguridad más sofisticado y vanguardista para proteger su cámara funeraria de los saqueadores. Para ello, construyeron la tumba y los pasadizos que conducían a su interior dentro del lecho de roca y posteriormente lo enterraron todo bajo una gran pirámide. Y en efecto, en algún momento después de la muerte del faraón, alguien entró en esta cámara inexpugnable. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue eso? Deme una fecha aproximada. ¿Cuántos años cree usted? El saqueo de la pirámide pudo tener lugar unos 100 años después de la muerte del faraón, quizá por algunos problemas y la situación política de Egipto en ese periodo. ¿Cómo eran los criminales en tiempos de las pirámides, en tiempos de los faraones? El robo de tumbas es probablemente uno de los oficios más veteranos del antiguo Egipto. Y toda empresa criminal necesita un cerebro criminal. El cerebro. Las cualidades de un líder son las mismas tanto si se trata de robar un banco como de dirigir el robo. Se necesita bastante carisma. Así que un líder de una banda criminal tendría a mucha gente que le seguiría. ¿Por qué razones? ¿Por qué le temen? Posiblemente ¿los amenaza con algo? Probablemente. ¿Los hará ricos? Con un poco de suerte. Vamos a intentar ponerles nombres a algunos de estos sinvergüenzas. Él tiene que ser único. Creo que ese tipo tiene que tener un nombre único. En Egipto, a menudo, se ponían nombres asociados con una deidad poderosa, y una de las principales deidades de esa zona era Sobek, el dios cocodrilo. Y nombres que incluyen Sobek son Sobeki, Sasobek, que significa hijo de Sobek. ¿Os suena bien alguno de esos? Bien, Sobeki pues. Llamaremos al tipo Sobeki. Estamos aquí en la cara sur de la pirámide de Amenemhat III, y no es aquí donde normalmente se esperaría encontrar la entrada. Pero de hecho, lo que tenemos ahí, justo detrás de mí, es la entrada a la pirámide. Ni siquiera el mismísimo Pichri la encontró. Cuando se descubrió estaba intacta. Sería a través de esta entrada por donde el cuerpo del faraón, dentro de su ataúd, y todas sus valiosas posesiones habrían sido conducidos hasta el lugar de su definitivo reposo, en el interior de la cámara funeraria. La entrada misma habría sido posteriormente sellada y permaneció indetectada durante siglos. Pichri tuvo el privilegio de escarbar personalmente la pirámide hasta llegar a la tumba. Él entró a través de los ladrillos de barro y también lo consiguió cuando la pirámide se estaba deteriorando. Tendría que encontrar una entrada al túnel en el nivel inferior que nadie hubiera visto. Hacer un túnel hasta la pirámide sería la manera más segura de entrar, pero ¿por dónde empezar? Justo al este de la pirámide, Casia descubre una solución hecha a la medida. Encuentra un cementerio. Así que sería por aquí donde tendrían lugar todos los entierros de los oficiales y trabajadores que vivieron en tiempos de Amenemhat III. Si eran muy pobres, tendrían simplemente un agujero en la tierra y una cámara, y serían enterrados allí. Pero si hubieran tenido más dinero, tendrían una mastaba. Una mastaba es el Rolls Royce de las tumbas. A nivel del terreno hay una lujosa entrada. Pero las momias se almacenan en una cámara subterránea, cámara que amortiguaría el sonido de un equipo de villanos excavando un túnel y les permitiría trabajar sin ser descubiertos.
Un maestro criminal con un plan maestro para un robo muy audaz. La siguiente gran pregunta es, ¿cuándo? La distracción. Afortunadamente, en el alocado mundo del culto del antiguo Egipto, las distracciones no son difíciles de encontrar. En Egipto se celebraban muchos festivales. Los festivales más importantes podían prolongarse durante 3 o 4 días y los trabajadores obtenían tiempo libre para participar en ellos. Eran exonerados de sus trabajos. Una de las principales deidades, especialmente en esta zona, era un dios que se representaba con cabeza de cocodrilo llamado Sobek, y de hecho este faraón, Amenemhat III, es conocido por construir templos en su honor. Había un festival principal, al menos uno, dedicado a Sobek en esta zona. ¿Consumían alcohol? El alcohol siempre fue una buena manera de romper las barreras que te separaban del más allá. Entras en un estado alterado de conciencia. Entonces es el festival perfecto para esta gente. Perfecto. El siguiente festival de Sobek será dentro de un año. Sobeki tiene un año para asegurar la mastaba, excavar el túnel, entrar en la pirámide, coger el tesoro del faraón y desaparecer en la noche mientras el resto de Jaguara está en estado de embriaguez. Un año para conseguir lo imposible. Una vez ideado el plan, Sobeki necesita seleccionar a las personas que puedan llevarlo a cabo. Pero ¿dónde encontraría Sobeki a sus cómplices criminales? Yo diría que utilizaría gente o de fuera de la ciudad o incluso de fuera del país, extranjeros. El extranjero. Particularmente porque los extranjeros pueden entrar y una vez que desaparecen, porque esta gente cuando se hace rica desaparece, nadie va a echarlos de menos. Y 100 años después de la muerte de Amenemhat, Jaguara era el hogar de muchos inmigrantes. Y alguno de estos extranjeros sabría algo sobre la piedra y la manera de abrirse paso rompiéndola. No hay duda de que para excavar un túnel necesitamos algunos canteros, ¿no? El cantero. Necesitamos al menos uno. Él puede dar instrucciones a los demás. Si hay que montar alguna viga de refuerzo, tiene que haber alguien que les diga cómo hacerlo. Un cerebro criminal, el extranjero y el músculo. Pero dentro de la pirámide, el equipo sabe que se enfrentará todavía a serios retos técnicos para romper la tumba del faraón. Creo que es imprescindible un ingeniero. El ingeniero. Se necesita alguien que, en el momento que se encuentren con un obstáculo frente a ellos, un reto de tipo técnico, sea capaz de dirigir al grupo para superarlo. Yo voto por un ingeniero. Reclutar al ingeniero es un gran paso adelante, pero Sobeki puede aumentar más sus probabilidades yendo un paso por delante de las fuerzas de seguridad. La informante. La única manera de recabar buena información es utilizando a una mujer. Y en aquella sociedad creo que incluso más. En el antiguo Egipto, ¿qué rol jugaría una mujer capaz de mezclarse con las clases más altas y a la vez asociarse con estos criminales? Las mujeres eran cantantes, músicos, pero también eran peluqueras. Tenemos una persona muy cercana al individuo que puede oír cosas, que estaría al tanto de mucha información que podía utilizar. Yo apuesto porque hay una mujer implicada, seguro. Todo está casi dispuesto, pero todavía falta un miembro crucial en la banda. Hay un tipo más y es el que va a comerciar con el botín. El perista. El botín. El tesoro, como se quiera llamar, es básicamente oro. Son joyas de oro. Tienen que transformar eso en otra cosa.
De manera que si es detectado, nadie pueda saber que procede de la pirámide saqueada. Pierre, ¿es eso así? Sí, tenemos papiros que hablan de esas personas a las que solían acudir para deshacerse de las joyas robadas. Este tipo de gente pudo estar implicada en la desaparición de un botín de este tipo. Bien, así que esta persona va a encargarse de la mercancía robada. Va a transformarla para ellos. La banda, el plan y el programa están a punto. Para el líder y su banda ha llegado el momento de comenzar. El golpe. Me gusta la idea de utilizar el cementerio porque ya tienes una tumba excavada, probablemente a una profundidad similar a la de la tumba excavada en la pirámide. A salvo en el interior de la cámara funeraria, la banda de maleantes se pone a trabajar. La cultura del antiguo Egipto reverencia a los muertos, aunque se trate de un oficial de bajo rango, y eso incluye respetar las ofrendas al alma del difunto. Pero los extranjeros puede que no se asustaran tan fácilmente. ¿Cuál es la distancia? ¿Desde dónde está nuestro cementerio hasta la pirámide? ¿Qué distancia hay? 6, 7, 8, 9... ¿Unos 150 metros? 10, 11, 12, 13, 14, 15... No contaban con explosivos. No tenían excavadoras, ni taladros, ni nada de eso. Las herramientas que tenían debían de ser muy básicas. Básicas pero muy eficaces. ¿Cómo lo hicieron? Tenían una amplia variedad de herramientas de metal, pero utilizarían herramientas de piedra, de una piedra más dura, piedra contra piedra. ¿Cuánto se puede tardar en excavar un túnel de 100 metros en piedra caliza con básicamente una roca puntiaguda? Si estamos en lo cierto y nuestros ladrones excavaron un túnel hasta la pirámide, se encontrarían con un lecho de roca caliza como esta. La caliza es una roca sedimentaria, lo que significa que se va formando en estratos. Estos estratos están compuestos de esqueletos de crustáceos compactados y todo tipo de sedimentos marinos a lo largo de muchos años, y proporcionarían una ventaja a los ladrones porque según se va excavando la roca, estas capas hacen la función de techo, con lo que van a conseguir una estabilidad estructural simplemente excavando manualmente de manera primitiva. La otra ventaja es, no me entiendan mal, excavar manualmente un túnel no es tarea fácil, pero si yo tuviera que picar piedra, la roca caliza sería de las primeras que elegiría. Al comienzo de toda gran empresa, los ánimos están siempre altos. Tienes a 7 u 8 tipos ahí dentro. Los metes en ese agujero y los dejas hasta que excavan hasta el otro lado, y te limitas a llevarles agua y comida. Además, esos ladrones están también muy motivados.
Les esperan grandes riquezas al otro lado. ...220 días hasta el festival. El equipo necesitaría tener la mente muy centrada en el objetivo, porque tendrían una montaña de problemas acumulándose ahora. Si eres un ladrón y quieres entrar allí, tienes que no solo ser muy persistente, sino además tener mucha confianza en que estás excavando en la dirección correcta para no acabar enterrado en cascotes, sino acabar saliendo a un pasadizo que te conduzca al tesoro. Tienes que tener mucha suerte y ser además muy optimista. Mientras los miembros de la banda cavan bajo la enorme pirámide, saben que las posibilidades de un colapso aumentan alarmantemente. 50 días hasta el festival. Es una situación de mucho estrés para estos hombres. Llevan varios meses excavando. Empiezan a pelearse entre ellos. Se necesita un líder muy fuerte para mantener unido al grupo. Estuvieron dispuestos a trabajar aun sabiendo que corrían un enorme riesgo. Estuvieron dispuestos a excavar un túnel que podía colapsar por obtener la recompensa final, el oro. Esa es una de las primeras cosas de las que tenemos evidencias físicas. Petrie, cuando excavó la pirámide, notó que en el pasadizo de la cámara norte había evidencias de destrucción. Esto sugiere que fue por allí por donde entraron los ladrones. Los ladrones tuvieron que recorrer un pasadizo similar a este. Piedra a cada lado, piedra en el techo, y aquí en la entrada parece fácil, con la luz a mi espalda y el aire que corre, pero a medida que vas bajando y bajando se va oscureciendo, y a eso tuvieron que enfrentarse los ladrones. Puede llegar a ser aterrador. Petrie encontró evidencias de que los ladrones entraron en la cámara sudoeste de la pirámide. Hacia el norte había un pasadizo lleno de escombros. Hacia el este encontraron el camino bloqueado. Aquí había una puerta. Así que tenemos alguna idea de cómo entraron, pero aquí empieza lo bueno. Creemos que los ladrones aparecieron en este pasadizo. ¿Y cuáles eran sus opciones? Bajar por ese pasadizo ciego o atravesar la puerta. Tenían dos opciones. ¿Bajaríais por el pasadizo o atravesaríais la puerta de madera? Yo iría a lo más evidente, la puerta.
Tras la puerta encontraron lo que Pichry llamaba el pasadizo sur. Al final de él, se encontraron con que tampoco había salida. Golpearían las paredes para ver si en algún punto el sonido era diferente. Y también golpearían el techo. Y finalmente, a la débil luz de sus lámparas verían un brillo de cuarcita. La cuarcita era una de las rocas más duras de las conocidas por los egipcios. Si una losa de cuarcita se interponía en su camino, era muy probable que tras ella hubiera algo valioso. La piedra era como una puerta blindada que protegía una cámara acorazada. Lo que Pichry descubrió es que había evidencias de que allí había habido una trampilla, arriba en el techo, hecha de cuarcita, que es una roca muy dura, muy pesada, y que había sido abierta. Es imposible. ¿Qué tamaño podía tener esa trampilla? Pichry estimaba que pesaría unas 11 toneladas. Con el Festival de Sobek a la vuelta de la esquina, perforar cincelando 11 toneladas de dura cuarcita no es una opción. Necesitan otra manera. Si la losa había sido deslizada para cerrar, tenía que ser posible deslizarla para abrir. Había llegado el momento de que el ingeniero se ganara su parte del botín. Es imposible. Yo creo que la solución sería encontrar la manera de apalancar la piedra. Levantarla un poco, meter aquí un rodillo en un lado, apalancar el otro lado, meter otro rodillo. Sobre rodillos, la losa de cuarcita podía ser fácilmente desplazada. Pero ¿cómo colocarla sobre rodillos? Si conseguían levantar la losa utilizando un puntal de madera, el resto sería pan comido. ¿Qué longitud tendría que tener ese puntal de madera? Si hay 1,80 m desde el suelo al techo y hay que levantar la losa unos 5 centímetros, ese puntal de madera tiene que medir 1,85 m. Pero para levantar una losa de 11 toneladas con un puntal de madera se requiere más fuerza de la que el grupo puede reunir. Tendrán que emplear el ingenio para diseñar y construir una máquina que amplifique la energía de unos pocos hombres hasta el equivalente de muchos. Y esa máquina es conocida como ariete. Lo que se intenta es conseguir energía cinética. La energía es una masa y una velocidad. Queremos un cierto peso a una cierta velocidad. Si tenemos un tronco que pesa 50 kilos, tenemos que impulsarlo a 3 metros por segundo, lo cual es más o menos 9 pies por segundo. Pero con cada impulso, el bloque se va a ir levantando poco a poco. Ahora alguien tiene que subir ahí y colocar los rodillos. Si conseguimos colocar la losa sobre rodillos, eliminamos una gran cantidad de fricción y luego, con unas prácticas palancas, la empujamos hacia un lado. Así que nuestros chicos malos tienen una losa monumental de cuarcita. La mueven a un lado y trepan y se cuelan por la abertura.
La trampilla conduce a un pasadizo oculto. Y en el techo hay otro enorme bloque de cuarcita. Esta vez saben exactamente qué hacer. Pero el tiempo se agota. Finalmente, el segundo bloque de piedra, 18 toneladas de cuarcita, cede y se desliza hacia un lado. Saben que se están acercando al oro del faraón. ¿Qué ven entonces? Quiero decir, ¿verían el tesoro a este punto? ¿O qué es lo que veían? Verían lo que Pitzri llamó la cámara del pozo. Encuentran una mesa de ofrendas de alabastro y de otro tipo. Las ofrendas rituales dejadas sobre la mesa alimentan el espíritu del faraón en ultratumba. Es un recordatorio aterrador, incluso para el más duro de los criminales, de que el espíritu del faraón todavía deambula por estos pasadizos. Ver la estatua del rey sería para ellos un recordatorio de creencias religiosas muy profundamente arraigadas, que el muro que separa esta vida y la vida de ultratumba es muy fino y permeable. Del mismo modo que el faraón podía atravesarlo, los demonios y los condenados del más allá también podían hacerlo. Encuentro esto muy interesante. Dice mucho de la psicología de nuestros ladrones, porque no son totalmente irreverentes con la religión y sin embargo están entrando en una gran pirámide. Eso para mí, yo habría pensado que serían totalmente antirreligiosos, pero cuando entraron allí, según Pitzri, las ofrendas estaban en su lugar, de manera que no robaron las ofrendas. Así que ahora estamos en la cámara del pozo. ¿Qué diablos es la cámara del pozo? ¿Hay un pozo? Fue Pitzri el que le puso ese nombre. Nosotros lo llamaríamos una antecámara, una cámara antes de la cámara funeraria. Cuando Pitzri descubrió la antecámara, la llamó la cámara del pozo porque contenía dos fosas parcialmente inundadas que no parecían tener ningún propósito. Lo que había visto, lo que le habían parecido fosas, eran en realidad pozos. Los ladrones probablemente no supieron lo que eran, y Pitzri tampoco lo sabía, no tenía ni idea. Saben que están muy cerca, han encontrado muchas evidencias, saben que tienen que estar muy cerca, saben que esta es la cámara que generalmente antecede a la cámara mortuoria. La cámara del pozo no conduce a ninguna parte. Pero los ladrones no tardan mucho en caer en la cuenta. Lo tenían delante, seguro que dirían: Hasta ahora, los pasadizos secretos de Jaguara siempre han conducido a los ladrones hacia arriba. Ahora, los ingenieros del faraón juegan al despiste. La respuesta la tenían bajo sus pies. Es ahí donde debían mirar. Bajo el suelo de la cámara del pozo, un último obstáculo se interpone entre los ladrones y el tesoro del faraón, otra losa de cuarcita. Pero esta es un monstruo. 45 toneladas. La losa que sellaba la tumba del faraón es más grande que las otras dos juntas. Representa uno de los mayores logros de Jaguara.
debió de ser descendida y colocada en su lugar después del entierro del faraón. Sabemos por los informes de la excavación que Petrie no vio ninguna señal que indicara que los ladrones hubieran intentado levantar la tapa de 45 toneladas de peso. Pero con un maestro cantero en el equipo, los ladrones tenían un as en la manga. Y Petrie encontró evidencias de la solución. Fuego y agua. Es una técnica de minería muy antigua. Coges una roca, la calientas con fuego, después la mojas con agua para enfriarla rápidamente y entonces el material experimenta un choque térmico y se vuelve muy quebradizo. Ahora rápidamente la mojo con agua. Ya solo necesito un simple martillo. No es que sea lo más fácil del mundo, pero se puede romper la cuarcita y llegar hasta el tesoro. Debieron atravesarla en unos instantes. Así que tenemos un orificio en la losa lateral de la cámara. Y es hora de enviar a alguien dentro. Vamos. Tiene que ser un momento emocionante, después de 6 meses excavando casi con las uñas. Estoy emocionada yo que no estaba allí. Es posible que los ladrones se lubricaran con aceite para deslizarse más fácilmente por el pequeño agujero. Así que ahora dirigen la luz de la llama al interior de la cámara. ¿Y qué es lo que ven? ¿Oro y plata y piedras preciosas? La joyería del Imperio Medio tiene tal finura, la artesanía estaba en todo su apogeo. En realidad este es considerado el periodo clásico de la literatura y el arte de Egipto. Dices que sería un trabajo duro sacar el botín. ¿Te refieres a transportarlo pieza a pieza de noche y...? No, porque si lo piensas bien, en aquellos tiempos, si te cazaban con la silla del faraón, era evidente de dónde la habías sacado. Si tienes que sacar fuera todo ese oro y plata y piedras preciosas y tienes que transformar el oro en lingotes o lo que sea, el trabajo es algo más complicado. Tendría que ser muy importante para estos hombres convertir el botín en algo que fuera A, no tan fácilmente identificable, y B, más fácil de transportar. Cuando Petrie llegó a la cámara funeraria saqueada, descubrió que la tapa del sarcófago que contenía el cuerpo del faraón había sido desplazada a un lado. Imagino que allí dentro habría algo. Oro, plata, piedras. ¿Qué hay? Encontramos muchas tumbas en las que la tapa ha sido retirada, o sea que eso no era difícil. Sí, creo que es lógico pensar que si han movido una losa de 18 toneladas de cuarcita no tendrían ningún problema en retirar la tapa del sarcófago del hombre.
Y otro punto interesante que Pichry señala en sus informes de la excavación es que había notado que la tumba había sido quemada. Nos hacemos una idea, por la manera que tienen los ladrones de entrar en la cámara funeraria, por cómo prenden fuego al sarcófago para recoger hasta la última pieza de metal que pudiera haber oculta dentro, que eran descuidados, que no les planteaba ningún problema destruir completamente la momia del faraón. Lanzamos la tea y todo lo que quede después merece la pena llevárselo, sí. Absolutamente. No les preocupaba lo más mínimo el cuerpo del faraón en esos momentos. Lo único que querían eran todos los objetos de valor. Ahora ya pueden estar tranquilos. Bueno, en realidad no lo están. Para los delincuentes y especialmente para el jefe, este sería uno de los momentos más importantes y más peligrosos. La huida. El líder tiene que ser un tipo muy fuerte para mantener a todo el mundo a raya, porque es un trabajo duro sacar el botín. Generalmente estas situaciones son tales que el jefe de una banda como esta no va a permitir que el botín se aleje demasiado de él. No le va a quitar ojo ni un momento. Tienen que coger todo el botín y alejarse de allí y quedar impunes. Cualquiera que pueda excavar un túnel a través de toda esa piedra, roca, arena y mortero, no se pone a dar saltos y hacer aspavientos. Ahora solo quieren recogerlo todo y salir pitando, y ya se emocionarán luego cuando estén disfrutando en alguna playa. Si consiguieron llegar a esa playa, nadie lo sabe. Nunca se recuperó ninguna pieza de aquel tesoro. Continúa siendo un misterio. Me encantaría que vivieran felices para siempre y cabalgaran hacia la puesta de sol. En sus burros. Touché. Y aquí se pierde el rastro. El crimen y los criminales permanecen siendo un misterio después de cerca de 4000 años. Flinders Petrie jamás perdió su pasión por Egipto. Pasó los siguientes 30 años buscando tumbas. Pero Amenhotep III fue uno de los últimos faraones enterrados en una pirámide. Quizá los egipcios razonaron que si Jawara no era a prueba de ladrones, ninguna pirámide lo sería nunca. Este es el legado imperecedero de los ladrones de tumbas de Jawara.